Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez y voy a pronunciar bien las S a partir de ahora. Jaime Vicente Echagüe, convocado por Juanjo de Asturias. Juanjo nos ha pedido que hablemos de esta peli del año 1957, dirigida por Billy Wilder, o Wilder, según vuestra procedencia geográfica, protagonizada por Tyrone Power, Marlene Dietrich. Debería haber empezado con este mejor, con Charles Laughton, su mujer Elsa Lanchester, esta peli titulada Testigo de Cargo. Juanjo, muchísimas gracias por tu petición y hoy he dicho, me voy a poner elegante. Basta ya de camisetas chorras, basta ya de camisetas de adolescente de los años 90 con películas, grupos y tal. Vamos a ir todo lo elegante que se puede ir, por lo menos en mi caso, que es poniéndome un polito limpio. ¿Por qué? Porque hay que ser elegante cuando te traen este pedazo de clásico de uno de los mejores cineastas, sin lugar a duda, del siglo XX. No siempre elegante, por cierto. Voy a llamarle Billy Wilder, por cierto, aquí a lo largo del vídeo, ya para saltarnos ya este trámite de si se pronuncia de forma alemana, como era su procedencia, más bien él era austriaco, o de la forma inglesa en la que se pronuncia ese apellido. Billy Wilder. No siempre fue elegante. Es verdad que le pasó un poco, según lo veo yo, como a Luis García Berlanga. Sí, señores y señoras, Luis García Berlanga vendría a ser nuestro Billy Wilder. En algunas cosas veo ciertas similitudes. Y es verdad que con el paso de los años, y cuando ya se relajaron los códigos de censura, que también los había en Estados Unidos, pues Wilder se desmelenó, empezó a mostrar a Jack Lemmon por ahí en pelotas directamente, vamos a decir solamente la parte del culo, y empezó a meter más sal gorda en las películas. A partir ya de los años 70 o por ahí, las poquitas que hizo en aquellos años, alguna muy divertida, pero es verdad que comparada con películas como la que nos ha traído aquí el amigo Juanjo de Asturias, no eran precisamente elegantes. Pero hoy la verdad es que no toca hablar de Billy Wilder, el autor de comedias. Esta es una película que ahora ya no tanto, con todos los medios y con toda la información que tenemos en el mismo instante que queramos, es una película que de manera popular, y fijaos si al final nos alejamos de lo que es la visión estándar de qué era Billy Wilder, pero es una película que hay gente todavía hay gente a día de hoy que la confunde con una de Hitchcock, o que relaciona Testigo de Cargo con el cine de Hitchcock. Yo puedo entender el porqué de esta confusión. Esta es una película que, es cierto, hay suspense, pero no está el suspense de Hitchcock. Y es cierto que hay una sorpresa en la película también, pero no el tipo de sorpresas que introducía Hitchcock en sus películas. Yo creo que la culpa de que reinara cierta confusión durante este tiempo es el hecho de que estamos ante una película de juicios protagonizada por Charles Laughton. Algo similar, o un planteamiento también similar, que teníamos en una película muy diferente y para mí también muy inferior a esta de Testigo de Cargo de Hitchcock, que es El proceso Paradigm. Hay que decir dos cosas. Primero, que Hitchcock no repitió después del proceso Paradigm con Laughton. De hecho, a él se le atribuye una famosa frase que yo suelo aplicar en mi día a día, que es: nunca trabajes ni con niños, ni con animales, ni con Charles Laughton. Y luego, en segundo lugar, Hitchcock para mí no logró lo que logró aquí Billy Wilder. No logró nunca una película, vamos a decir, plenamente redonda del género judicial, de juicios, vaya. Digamos que yo creo que un director tan cinematográfico como era Hitchcock, que le gustaba tanto jugar con el tiempo y con el espacio en sus películas, creo, o me da la impresión de que no se encontraba especialmente cómodo
entre las cuatro paredes de una sala de juicios. Tiene además otra película, estaba Falso Culpable, donde había juicios también, y no era para mí la mejor parte de la película, la judicial. Uno de los media docena alrededor de capítulos que dirigió él mismo para La Hora de Alfred Hitchcock, también podéis encontrar uno que es enteramente thriller judicial. Es verdad que luego, por ejemplo, en La Soga sí que demostró esa solvencia de, no de cine judicial, pero sí de moverse, al final era un poco juicio, pero moverse en estos espacios más reducidos y pequeños, demostró ahí esa solvencia, pero es cierto que el mecanismo de un juicio me da la impresión de que a él no le hacía sentirse cómodo. Le podía parecer quizá demasiado estricto para los juegos de planos y de cámaras que él buscaba. Segundo, también, esto es importante, que Hitchcock, como ocurre aquí en Testigo de Cargo, no era un fan de lo que él mismo llamaba el who done it, el quién lo hizo. O sea, el planteamiento, para entendernos, habitual de las novelas de Agatha Christie, no en vano, Testigo de Cargo, es la adaptación de una de las novelas de la escritora inglesa, solo que en esta ocasión con ninguno de sus habituales o sus más célebres personajes, que eran Miss Marple y, por supuesto, Hercule Poirot, como él mismo se encargaba de decir en algunas de las adaptaciones. ¿Cómo era? Soy belga, no francés, ¿no? Me parece que era así la historia. Más cosas. Esta es una película también perfecta para mí, para trenzar un puente, vamos a ponernos ya con los topicazos, entre dos grandísimas etapas de Billy Wilder. Está su etapa negra, llamada así además, en la cual colaboró activamente con un guionista. Billy Wilder, a pesar de que él mismo era guionista, tenía la necesidad de poder colaborar estrechamente con alguien. En este caso era Charles Brackett. Y luego, después de esa etapa negra, donde hay películas como Día sin huella, por ejemplo, también sobre el alcoholismo, luego está su etapa, no sé si decir luminosa, porque nunca ha sido bautizada, pero vamos a decir que su etapa cómica. Tampoco nos vamos a romper la cabeza. Netamente cómica, o mucho más cómica, con I.A.L. Diamond como colaborador. Cuando veáis una película a partir de los años 50 de Billy Wilder, veréis el nombre de I.A.L. Diamond con mucha frecuencia. En estas alturas, en Testigo de Cargo, además ya había dejado de colaborar con Brackett, y sería justo después, en Ariane, la película después de esta, cuando empezaría su colaboración con Diamond. Testigo de Cargo, os decía además que es para mí el puente perfecto entre esa etapa oscura y la etapa cómica / luminosa. ¿Por qué? Porque en Testigo de Cargo hay negritud, en el sentido de que estamos ante una película en la cual va a haber más de un crimen y que también va a tener cierto fatalismo en lo que es su trama. Pero por otro lado, también es una película en la que hay bastante comicidad. Aunque no pueda catalogarse de comedia, pero hay mucho gag pequeñito por ahí metido. Para mí, muy bien insertado, por cierto. Sobre todo, además, encarnado y representado en la enorme figura, y no lo digo solamente en el plano físico, de Charles Laughton. Por otro lado, esta es una película en la que también ves poco la parte posterior, iba a decir la etapa más guarrilla de Billy Wilder. No, por supuesto que no, estamos en el año en el que estamos, pero es verdad que sí que se asoma ese atrevimiento de Billy Wilder, que después haría muy explícito, súper explícito en películas como Con faldas y a lo loco, donde directamente te está hablando de impotencia, ¿no? Ya lo había hecho, ya había sido muy atrevido en la etapa negra, para mí la elegí entre una de las mejores películas del siglo XX, porque quería meter un Billy Wilder y elegía Sunset Boulevard. Es una película también súper atrevida para la época, en la cual estaba ese querer ir por delante de lo que imperaban los códigos morales, y por qué no decirlo, vamos a decirlo ya, si tenían censura en Estados Unidos, es que tenían censura, no podían estrenar cualquier cosa, ¿no? Por lo menos en los circuitos comerciales. Y luego, por otro lado, Testigo de Cargo también revela una vez más ese mandamiento, esa famosa frase
que literalmente tenía escrita en su despacho Billy Wilder. Por lo menos esto lo contaba así. Lo contaba así además en sus conversaciones con Cameron Crowe, que es un libro... es verdad que se nota que dijo Cameron Crowe, cineasta, joder, voy a hacer un Hitchcock Truffaut, pero como Hitchcock ya no... Un Crowe Billy Wilder. Es un libro, yo lo sigo encontrando muy recomendable y además es una delicia leer a este hombre en plena lucidez, teniendo ya por aquel entonces que tendría 80 y tantos años. Él decía, cada vez que tengo una duda, cada vez que me atasco en un guión, veo esa frase que tengo enmarcada que dice, ¿cómo lo haría Lubitsch? Es decir, el famoso toque Lubitsch, el cineasta Ernest Lubitsch, que también europeo, también después emigrado en Estados Unidos, donde hizo maravillosas películas. Entre ellas, por ejemplo, os recomiendo Ninotchka, El bazar de las sorpresas, es una película también estupenda, que fue objeto de remake, pero bueno, no nos vamos por las ramas. ¿Qué es esto del toque Lubitsch? Es algo... Es una butada por parte de Billy Wilder, es algo totalmente intangible, es algo muy difícil de definir. Si hubiera que resumirlo de algún modo, sería de la siguiente forma, y esto creo recordar que no es mío, sino que se lo leí también a Billy Wilder. Al espectador, tú no le digas nunca que 2 más 2 son 4. Tú directamente plantéale 2 más 2. Cuando el público, que un nivel tiene, diga son 4, es entonces cuando dirá... Soy partícipe de esto. Me han hecho partícipe de este gag. Esa sería más o menos la idea. No ha quedado claro, ¿verdad? Pero lo he intentado. La película que nos ha pedido Juanjo es también una delicia por su elenco. O sea, en primer término, tenemos a 3 estupendas estrellas que se comen la pantalla. O sea, Tyrone Power lo tenemos aquí haciendo de galán venido a menos. Tenemos a la siempre ambigua Marlene Dietrich, pero también hay que destacar, aparte también de Charles Lawton, luego hablaremos de él, porque para mí es realmente el alma de la película, hay que destacar a una de las enormes secundarias del cine norteamericano, que fue Elsa Lanchester, la novia de Frankenstein, en este caso como la asistente y la chica para todo del abogado encarnado por Charles Lawton. Testigo de cargo es también una película que tiene truco, amigos. Os recomiendo, sobre todo a la chavalada, que os animéis a verla. Y lo primero que vais a leer sobre impreso en pantalla es, para disfrute de sus amigos, absténganse de revelar el final de la película. Esto ya solamente leerlo dices, joder, entonces va a haber truco, ¿no? Es decir, ya te hueles que va a haber gato encerrado en algún momento, pero también te crea una expectativa y entonces ya es parte del juego, estás ya maquinando y diciendo, bueno, ¿cuál va a ser la sorpresa de la película, ¿no? La película por lo menos encierra una gran sorpresa. A los chavales, que si alguno, que sé que lo hacéis y os animáis a ver esta película porque no la habéis visto, lo que sea, nada me haría más ilusión, además, que esta crítica os animara a hacerlo. Es muy posible que le veáis el cartón a ese truco final. Y eso os arme, lógicamente, por otro lado, yo lo entiendo, de munición para tirar contra la película. Yo lo digo siempre en estos casos, no hablamos ya de películas que están más cerca ya de cumplir 100 años que de cumplir 50. Yo lo que recomiendo es siempre ver las películas, sobre todo este cine clásico, intentando ponerse en la piel del espectador de por aquel entonces. En algunos casos eso no tiene tampoco remedio, o sea, tampoco os creáis que si la película es mala, o sea, va a seguir siendo mala, te pongas como te pongas, chagüe, te pongas en la piel del espectador de los años 50, te calces ahí un bombín y te dejes bigotillo, o la veas como espectador del siglo XXI. Pero casos como Testigo de cargo, en casos de películas tan buenas como esta, mi consejo es no dejarse llevar por esa indignación que a veces nos provoca el hecho de verle la carta escondida en la manga al mago. Somos muy listos, o sea, posiblemente seamos infinitamente más listos que los espectadores de los años 50.
pero tengamos un poco de empatía por nuestros ancestros, por el amor de Dios, y tratemos de ver la película a través de sus ojos. Porque al final, digo, eso ya vale para decir, buah, se viene todo el castillo de naipes abajo, buah, esto se veía venir. Nos tenemos que preguntar, ¿hemos disfrutado? ¿Nos ha parecido interesante? ¿Nos ha gustado? ¿Nos ha divertido? ¿Por qué no decirlo? El 10º y único mandamiento de Billy Wilder, siempre lo decía, es jamás aburras, nunca tienes que aburrir. Yo creo que eso es, al final, con lo que tenemos que quedarnos, o yo por lo menos recomiendo eso. Por esto y por un montón de cosas más que vienen a continuación, por algunos momentos maravillosos, por algunos puntos de humor que de verdad creo que han envejecido estupendamente, esta es una película a la cual la voy a sacudir así como quien no quiere la cosa, en plan ninja, 5 estrellas. Sin más dilación, repaso muy brevísimamente el argumento de la película. Y, joder, sí, hay spoilers, vienen spoilers, siempre vienen spoilers. Y en este caso viene uno que es especialmente gordo, así que ya sabéis, sobre todo a los muchachos jóvenes que no habéis visto esta película, si os ha llamado, os ha picado algo la atención de lo que os he contado, mi recomendación es que cortéis aquí y digáis, joder, vaya a ver la película que me dice el calvo este, que lo mismo. Vamos a darle una oportunidad a una película de los años 40 en blanco y negro. Es toda una experiencia, amigos. Y os digo una cosa, aquí quien lo prueba repite. El protagonista, Charles Laughton, encarna a Sir Wilfred Roberts, un abogado ya con una edad ya a punto de la retirada por problemas de salud, que sin embargo va al final a desempeñar un último servicio: defender a Leonard, un gigoló, un buscavidas que se gana la vida seduciendo a mujeres mayores que él y que es acusado del asesinato de una de ellas, de una mujer viuda y con pasta, claro. Los dedos acusadores apuntan todavía más a él, habida cuenta de que le ha dejado como beneficiario de una suculenta herencia. Joder, claro, como estoy hablando de una película de los años 40, estoy utilizando una serie de adjetivos de modé totales. Basta. Le había dejado mazo pasta. Eso es lo que quería decir. Creo que uno de los motivos por los cuales os decía antes que entre el vamos a decir, el público muy generalista, esta película a veces se confunde con una de Hitchcock, es por el hecho de que estamos también ante una película que es muy inglesa, pese a ser norteamericana. Sin ir más lejos, la película está ambientada en Londres. La película está protagonizada por un actor inglés, que fue Charles Laughton. Si bien es verdad que después, bueno, se nacionalizó, y de hecho cuando hizo esta película ya estaba nacionalizado estadounidense. Y al final, por mucho que se tomaran licencias, la película no deja de atesorar el espíritu de las grandes novelas de Agatha Christie. Esta vez, es cierto, sin un Hercule Poirot o sin una Miss Marple que nos sirvan como guía en este caso. También es una película muy inglesa, como os decía antes, por el sentido del humor y por toda esa mordacidad y toda esa ironía que tan bien, no tan bien, sino tan bien interpreta Charles Laughton. Por ejemplo, esa forma de despotricar contra alguien y destruirle solamente con la palabra, pero sin apenas mover un músculo de la cara. O esa forma que tiene Laughton de hacer sarcasmo, eso, hiriente, o burla, o una crítica feroz, sin esbozar ni media sonrisa. Todo eso además con esa cara de San Bernardo, y me estoy refiriendo del perro que Dios le dio a este actor, que yo creo que también ese es uno de los motivos por los cuales es muy difícil no prestar atención a este actor a lo largo de la película. Puede que a Hitchcock, oye, no le mereciera la pena trabajar con él. Para él fue un auténtico tormento. Pero lo cierto es que el resultado de cualquier película se beneficiaba muchísimo siempre
de contar con Charles Laughton. Ya que hablamos de Billy Wilder, en este caso yo creo que con un actor como Walter Matthau, con el que trabajaría posteriormente, esta película también obtendría unos resultados similares. Es decir, no sería un mal sustituto. Cara de sabueso por un lado, mucha mordacidad, mucho tiro con bala, pero ojo, también con buen fondo. Y esto es aplicable al personaje de Laughton. Por ejemplo, son impagables las caras de Charles Laughton subiendo y bajando en ese ascensor que le han puesto de inválido en las escaleras, casi como si fuera un niño pequeño en algún momento, pero a su vez murmurando cosas como la de esta conspiración para volverme inválido me aterra. O sea, es todo realmente inglés. En general destaca también muchísimo la química que tiene con su enfermera, no en vano era su mujer en la vida real, Elsa Lanchester. Cuando se rodó esta película, para que os hagáis una idea, llevaban aproximadamente unos 20 años casados. Por lo tanto, es lógico que se notara esa complicidad y ese conocerse bien, no solamente como pareja, sino directamente entre actores. Esta es una película, por otro lado, de estrellas. Y por supuesto hay que hablar también de Tyrone Power, que da el perfecto papel de gigolo. En este caso de este encantador de serpientes total, dispuesto a seducir a toda aquella viuda con pasta que se le ponga por delante. Esto también es atrevido para la época. Al fin y al cabo no se podía ser más explícito. Ya os digo, me recuerda un poco, en este sentido, ese personaje, cambiando cosas, pero por este tema de la seducción a la tercera edad, al papel de William Holden en Sunset Boulevard. Por supuesto, es retratado este gigoló de Tyrone Power con cierto aire tontorrón, es decir, con mucha más ligereza. Por otro lado, también con vistas a que no sospechemos de él. Aún así, la película, incluso en momentos como este y en ese flashback en el que él recuerda cómo conoció a la asesinada, te estás encontrando con detalles de humor por parte de Wilder. Por ejemplo, también son impagables, me hacen mucha gracia las miradas de esa criada. O sea, la próxima vez fijaos en la cara de la criada, de la mujer asesinada, y cómo reacciona a la presencia de Tyrone Power, con unas miradas de desprecio total y absoluto. Eso también es un detalle de comicidad muy de Billy Wilder. Miraba muchísimo personajes no ya secundarios, sino ya directamente episódicos o que podían estar en una o dos secuencias de la película como mucho. Miraba hasta ese más mínimo detalle porque sabía que en los pequeños detalles, y esto también es muy de Lubitsch, muchas veces estaba el éxito para que una película funcionara. Hay mucho sentido del humor en la película, de ahí que os diga que es un puente perfecto entre lo que es la etapa más negra de Billy Wilder y a su vez la etapa más luminosa. Hay momentos que todos recordamos, por ejemplo, que no simplemente son cómicos o cuando menos son curiosos de ver. Está el de la prueba del anteojo, ese interrogatorio que es el que somete Charles Laughton a Tyrone Power. O sea, preguntas cada vez más incómodas que son lanzadas a toda velocidad y después Laughton aprovecha, Sir Wilfred, aprovecha el reflejo del anteojo enfocado directamente a la pupila de Power para poner la prueba. Ya sabéis, canónicamente, y esto lo podéis demostrar en vuestros televisores de 4K y poniendo mi careto bien grande, podéis fijaros en que cuando yo miento, mi pupila se dilata. Hay también una frase que es maravillosa en la película por parte de Charles Laughton. El personaje de Power dice algo así como: es triste pensar en esa mujer ahora muerta en el suelo. Como en plan, Dios mío. Y la respuesta de Charles Laughton es: le aseguro que ya no está ahí. Eso sería insalubre. Es un momento que me ha parecido, o sea,
joder, que me ha arrancado la carcajada. Y esto me parece maravilloso en una película que va camino de tener ya 80 palos. Se esfuerza muchísimo en la película, en esta primera parte, por eso lo que os decía antes también de verle la carta al mago. Se esfuerza mucho en hacernos ver al personaje de Power de forma muy hábil, además como un vividor, un cara dura, un encantador de cobras, pero en realidad nunca le acabas de ver como un asesino, o te cuesta verle como tal, o ves que está actuando. Vamos ahora con lo que es la tercera gran pata de la película, que es Marlene Dietrich, otra de las grandísimas estrellas, aquí ya en su madurez, y otra cuya imagen quiero decir pública como estrella, es aprovechada y sobre todo explotada por Billy Wilder, sabedor de todo el potencial que tenía aquí entre manos. Saca partido, por un lado, a toda esa dureza que tenía la Dietrich, de actriz germana. El interrogatorio, por ejemplo, al que le somete en primer término Lawton al personaje de Dietrich, que por cierto, no lo he dicho, Marlene Dietrich interpreta esto lo sabremos después, a la mujer de Tyrone Power, es también maravilloso. Y se ve la diferencia en ese primer interrogatorio, también con el anteojo y también para hacerle la prueba de la pupila, se ve la diferencia de altura de ella con respecto a Tyrone Power, de envergadura, vamos a decir. O sea, vemos a una mujer, al contrario de Power, como mucho más fuerte, mucho menos dispuesta a doblegarse. Si hay una palabra que define a esta actriz, que es una de las presencias más difíciles de definir de la historia del cine, sin ninguna duda, esa sin duda ha sido personalidad. Por ejemplo, ¿dónde lo demuestra? Tenemos ese flashback en el que cuenta la Dietrich cómo conoció a Tyrone Power durante la guerra en Alemania, donde Power estaba destinado, y ella actúa allí en un cabaret. De algún modo, por cierto, casi recupera aquí Billy Wilder a Marlene Dietrich, en el que fue su lanzamiento definitivo al estrellato en su carrera, el de aquella Lola Lola, artista de cabaret en la República de Weimar. ¿A qué me suena esto? Liza Minnelli quizás, pero no, en este caso era en El Ángel Azul. En esta secuencia del cabaret, ella derrocha toda esa habilidad, toda esa personalidad y fortaleza que acabó haciendo a esta tía muy, muy grande. Lo vemos en ese momento en el cual los soldados la empiezan a acosar, y luego también lo vemos después cuando conoce a Tyrone Power. Se revela muchísimo también aquí la habilidad que tenía. Claro, aquí teniendo en cuenta que estamos con otro guionista, pero se revela la habilidad que tenía, o por lo menos que quería imprimir Billy Wilder, a la hora de utilizar los dobles sentidos en los diálogos, en las escenas románticas, y que hoy en día a mí me parece que tienen un encanto tremendo, porque ese tipo de diálogos, vamos a decir, picantones, ya que estamos aquí con cosas viejunas, son un plus, en el sentido de que ves más allá del mero romanticismo edulcorado que podía haber en el cine de entonces. Pero menos amor y más juicios. Esto es una película al final de juicios, es un thriller judicial. Sin embargo, el juicio comienza aproximadamente a los 51 minutos de película. Hay un detalle también que es maravilloso y que demuestra a lo largo del juicio esos detallitos de guión de Billy Wilder. Quizá cuando se habla del toque Lubitsch, que de forma tan canónica y he definido antes, habría que hablar también del toque Wilder en este caso. Por cierto, antes de deciros en ese detalle, hay un gag recurrente en la película, que es el hecho de que Charles Lawton tiene que estar tomando su medicación sin saltarse ni una sola de las pastillas, siempre bajo la amenaza y la atenta mirada de Elsa Lanchester. Hay ahí un juego entre el gato y el ratón, entre ellos a lo largo de la peli. Está el tema también, por supuesto, del termo de chocolate. A este hombre le han prohibido de todo. Ya sabes, ¿no? Lo de no hacer el amor, no fumar, no beber, voy a ir más, no lo sé, pero se me va a hacer de largo, eso es lo que le pasa. No puede beber ni gota de alcohol, pero sí que puede beber chocolate,
le dan un termo de chocolate y Lawton, de forma muy hábil, cambia el contenido por ron. Pero me quería detener en el detalle de las pastillas de él durante el juicio. Es el momento en el que empieza a hacer filas Charles Lawton. Es una cosa, no voy a decir fugaz, pero es como de pasada. Empieza a hacer filas con las pastillas sobre la mesa, así cogiendo una, moviendo otra, tal. En aquellos momentos, por cierto, en los cuales él no está interrogando, pero sí está escuchando el testimonio de un testigo. Y parece como que está desinteresado el tío, pendiente de las pastillas, moviéndolas de un lado a otro. Pero estás viendo que son unas filas perfectas las que está formando. Como una especie, para entendernos, de 3 en raya que está formando con las pastillas. Y te da la impresión, o te da la sensación de que en ese instante parece totalmente distraído, parece que está abstraído, mejor dicho, de lo que está ocurriendo en el juicio. Pero en realidad no es así. Él está maquinando, está pensando. Y de algún modo esas pastillas vendrían a ser una metáfora de los puntos diferentes del caso que él trata de unir. Y como dirá posteriormente, esto es demasiado fácil, todo es demasiado lógico, no encaja. La gran habilidad o el gran truco, visto hoy la película de Billy Wilder, es lo que os decía antes, que sintamos lástima por el personaje de Tyrone Power. Se empeña mucho en eso la película. Hoy en día, insisto, se ha explotado esto, es verdad, entre otras cosas gracias a películas como esta. Esta es una papá o una mamá de los thrillers judiciales, que todos los años por lo menos caen 2 o 3. Entre ellos, por cierto, el ganador de la última Palma de Oro en Cannes, curiosamente. Se empeña mucho en eso y en un género que nos ha dado ya todas las sorpresas. Me acuerdo de una película, y no voy a decir cuál, por cierto, de juicios, en la cual el asesino era el juez. Iba a decir premio, por supuesto no lo puedo dar, mini punto para el que sepa cuál es. Pero por poneros un ejemplo de hasta qué punto quiere la película hacer que sintamos compasión del personaje de Power. Hay un plano de él cuando hacen una revelación que le pone las cosas, vamos a decir, muy negras. Y en ese momento él se da la vuelta, como dando la espalda al juez. Si os fijáis, él está muy apesadumbrado y en un momento dado parece que está portando una cruz. O sea, literal, que está agarrando una cruz, como si estuviera en el cadalso, cuando en realidad, evidentemente, no lo es una tabla del estrado. Es como si fuera su Gólgota particular todo esto. Y aquí ves también que Tyrone Power era una de estas presencias irrepetibles en Hollywood, un maravilloso actor, como la mayoría de las grandes estrellas de la época, y mucho más versátiles de lo que podíamos pensar, aunque estuvieran encasillados en papeles de galán. También se manipulan nuestros sentimientos a lo largo de la película para que creamos que de algún modo hay una conspiración contra Power. Por ejemplo, ese testimonio de la sirvienta de la asesinada, ese personaje que os he dicho antes que me hacía mucha gracia. Hay unas frases, por cierto, que son también fantásticas por parte de Lawton, esa finura que os decía antes de guión y del ingenio sobre todo de ese guión. Por ejemplo, cuando le dice a esta sirvienta de, vaya, ha sufrido usted 2 desgracias, perder a su ama y por otro lado perder las 80.000 libras del testamento. En ambas le acompaño en el sentimiento. El alegato final de Lawton, tal como está escrito y tal como es declamado por él, pidiendo la inocencia de Tyrone Power, es de 10. Sin embargo, aquí la primera gran sorpresa viene por parte del personaje de Marlene Dietrich, en el momento en el que testifica en contra de su marido. Y a continuación vamos con la gran segunda sorpresa. Estaba tocando el micro, a ver si se me ha metido otra vez por el canalillo. Mira que esta vez es difícil con el polo. La auténtica sorpresa de la película, y es esa irrupción del personaje, de este personaje femenino, de aspecto un tanto andrógino, con información muy valiosa sobre el caso. Aquí viene uno de los grandes spoilers,
no ya de este vídeo, sino que os diría de la historia del cine de suspense, que al final vendría a ser la historia del cine. A ver, este es un momento que dices, yo la primera vez que vi la película, y tampoco es que fuera muy mayor, ya lo sospeché, me dije, cuidado, cuidado con esto, cuidado, porque esta actriz, esa voz rara, aquí esto huele de lejos. Pero es cierto, e insisto en esto, y es lo que os decía antes, pongámonos un poquito en la piel de un espectador no tan acostumbrado a estos giros, a estos trucos de travestismo, a estos engaños que no mentiras, sino a un engaño en toda regla, que es el que nos propone aquí Billy Wilder. Tiene momentos tremendos este personaje. Por ejemplo, cuando le enseña esa cicatriz y le dice a Lawton, así apartándose un poco el pelo, esto es inolvidable, eso de quiere darme un beso. El acento, os recomiendo que pongáis atención en el acento que utiliza también. Esta vez me he fijado mucho en esto. Se ha marcado tanto el acento alemán de Marlene Dietrich, que además era el suyo porque era de su país, que ahora, por ejemplo, está mucho más disimulado. Por cierto, hace falta que lo diga, la cosa está en que este personaje misterioso es la propia Marlene Dietrich disfrazada. Insisto, en una sorpresa que a ojos de hoy nos puede parecer que está telegrafiada, y posiblemente sea así. Sin embargo, hay que poner en valor ese atrevimiento y esa osadía a la hora de querer jugar y engañar al público. Es interesante también, y luego, cuando ya conocemos el final, nos fijamos ya más en esto. Yo esta vez lo he hecho. Cuando Dietrich va a volver a declarar, porque a tenor de esas cartas que ella mantuvo con un amante, se considera su testimonio poco más o menos como nulo, consideran que estaba interesado y pudo mentir. Es interesante que la entrada de Marlene Dietrich al juzgado, otra vez al estrado, se hace por el plano de la cicatriz que, por supuesto, en esta ocasión no vemos. El veredicto, inocente, pero Charles Lawton no está feliz, no está orgulloso de esta situación, no está a gusto con que su defendido haya quedado absuelto. Hay una frase que dice en un momento dado, y es: esto es demasiado simétrico. Lo de las pastillas que os decía antes. Aquí se nos viene a la cabeza el plano aquel de las pastillas con las que estaba jugando en la mesa durante el juicio. No es que estuviera ya gaga este hombre jugando con sus numerosas medicaciones. Estaba intentando unir los puntos y él pensaba, esto donde me está llevando, vale, sí, voy a ganar, pero quizá al final en realidad lo que estoy haciendo es perder. La verdad, con eso es lo que nos quería decir las pastillitas. No necesariamente la verdad es algo que te lleva del punto A al punto B para concluir en el C. ¿Por qué? Porque puede haber atajos, se puede haber roto esa simetría de las cosas. Y esto me hace pensar también en algo. En estas películas muchas veces no se revela lo que de verdad piensa el abogado o el fiscal al aceptar un caso. Es decir, yo es algo que siempre pienso en muchas de estas películas. ¿Qué es lo que piensa de verdad? ¿Piensa de verdad que el personaje de Charles Lawton, cuando acepta defenderle, si de verdad es inocente? ¿Piensa que Leonard, en este caso Tyrone Power, era culpable? Él dice una frase después que incluso... La dice incluso después de haber ganado este caso, dice: no me preocupa lo que piensa el jurado, me preocupa lo que pienso yo. Esto es, esta jugarreta que le han hecho a Charles Lawton a este personaje le hiere, o sea, es hiriente, es mortificante, porque efectivamente al final él se da cuenta, es que me han vacilado, me han toreado, han jugado conmigo desde el principio, a mí, al prestigioso abogado, al igual, por cierto, que si se la han jugado a Charles Lawton, que es mucho más listo que nosotros, por supuesto, al público, por lo menos al público de aquellos años, también se la tenían que jugar. Y eso es la clave para que un buen thriller
de estas características triunfe. Si engañas a un protagonista, a tu protagonista principal, a un hombre además fuerte, listo, que tú le percibes como tal, y además con ese aplomo, esa seguridad, esa presencia de Charles Laughton, lo más probable es que, no sé si a todos durante todo el tiempo, pero sí vayas a engañar a buena parte del público durante mucho tiempo. Todo era un plan urdido entre la Dietrich, el Power, todo era un teatrillo para provocar lo que ha ocurrido. Que Tyrone salga inocente, como finalmente es. Yo creo que al personaje de Laughton lo que le duele más no es haberse equivocado al defender a un culpable. Lo que le duele de verdad es que le hayan tomado el pelo. Ha quedado burlado y, por supuesto, furioso. En cuanto a los minutos finales, por ponerle alguna pega a una obrita maestra casi perfecta como esta, es verdad que yo siempre he pensado que hay demasiadas prisas, hay demasiada precipitación. Cuando hace acto de presencia, esa otra novia de repente que tiene Tyrone Power, que dices... Como veis, era un picha brava, un vividor, un mujeriego, ¿eh? Aquí vamos con epítetos ya de rancio abolengo, palabras todas ya ausentes de cualquier vocabulario moderno. Es decir, ¿qué necesidad había, Tyrone, de traerte a tu novia ahí ya una vez acabado el juicio? Ten cuidado que tienes delante a Marlene Dietrich. Esa mujer mata. Y por supuesto eso va a hacer, eso provoca que Marlene... Ahí en el juzgado, además, ante esa falta total de valores del personaje de Power, le viene a decir, oye, yo te salvé a ti de Alemania, tú a mí me has salvado del juicio, estamos en paz, hasta otra. Le apuñale mortalmente al personaje de Power. Y de algún modo es un final poético, en el sentido de que se ha hecho justicia, o por lo menos a tenor de lo que eran las leyes por aquel entonces en el Reino Unido, porque lo que se juzgaba, el malo de Leonard, era una condena a muerte. Y al final la ha tenido. Se ha hecho justicia. De hecho, esa es la opinión de Charles Laughton cuando dice no ha sido asesinado, ha sido ejecutado. Y eso surge, por otro lado, uno de los buenos finales abiertos en el cine. Es decir, se ha cerrado este caso, pero ahora comienza otro. Quizá no tan interesante, pero que te deja un buen sabor de boca porque te hace imaginar que la historia continúa, que la historia no se para aquí. Este es un tipo de final abierto que a mí personalmente me gusta mucho. Por ejemplo, en Master and Commander pasaba algo parecido. Siempre me encanta que digan, no, es que esto ha sido una aventurilla, es que ahora comienza otra. Me refiero al hecho de que Laughton dice, te voy a defender a Marlene Dietrich. Y de algún modo os diría que lo hacen más por él que por ella. ¿Por qué? Porque ahora ya lo sabe todo, nadie le va a tomar el pelo. Y por supuesto, esta vez, con el apoyo, ahora sí, total y absoluto de Elsa Lanchester, la cual le dice, toma tu brandy, bebe lo que quieras y te lo has ganado, Charles, Sir Wilfred, porque eres un abogado cojonudo. Y con esta fina retórica termino esta crítica a la carta de testigo de cargo. Juanjo, 1.000.000 de gracias, amigo, de verdad, por esta crítica a la carta, por alguna otra que tenemos pendiente de algún otro peliculón, que ya veréis cuál es. Te lo agradezco muchísimo, espero que te haya gustado, de verdad, y espero que por extensión tu petición le haya gustado a todo el mundo. Ya sabéis, para más críticas a la carta no tenéis que hacer más que echar un vistazo justo debajo de este cabezón donde tenéis las instrucciones. Un poquito más arriba, importante, para nosotros por lo menos, suscribirse al canal y si dais un like, vuelta al ruedo. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en que en este caso ya es el de noviembre, y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.